nuevamente. Bien, chicos, buenos días. Estamos hablando respecto de lo que es el tema de pesca y señalábamos que la pesca es una actividad muy importante en nuestro país que se practica tanto a nivel obviamente ¿no? del mar como en los ríos y los lagos. En el caso del Perú, si nosotros hablamos de la pesca fluvial, que es la pesca en los ríos, pues juega un papel muy importante principalmente para la alimentación de las comunidades que encontramos al interior del país, ¿no? Básicamente lo que vendría a ser la zona andina, ¿no? Y también pues la zona oriental, ¿no? Los pobladores de la selva peruana, dentro de su dieta de alimentación, tienen como uno de sus componentes principales el consumo de carne y pescado, ¿no? Pero lógicamente, ¿no? El pescado que ellos consumen es aquel que proviene pues de los ríos, aquel que se obtiene en las lagunas llamadas tipishkas, ¿no? Que son producto del abandono de una parte del recorrido de los meandros. ¿Ya? Y dentro de estas especies, por ejemplo, podemos encontrar a lo que sería pues el paiche, ¿no? Que es considerado como el pez de agua dulce de mayor longitud, que en su etapa de adultez puede alcanzar una dimensión de 3 metros, ¿no? Imagínense ustedes de diámetro. Entonces estamos hablando de una especie grande, bastante pesada, que por supuesto, debido a ello, toda vez que los pescadores no tratan de extraerlo, pues debido a su enorme tamaño y a su gran peso termina rompiendo las redes. Entonces hace algún tiempo atrás, debido a que la demanda de la carne de paiche aumentó bastante, ¿qué hacían estos pescadores? Les metían hasta dinamita a los pobres animales, a estos peces, para poder prácticamente obtener ¿no? La carne de ellos. ¿no? Entonces lamentablemente, esta práctica, ¿no? bastante agresiva, hizo que esta especie se viera pues en el riesgo de su casi total desaparición. Por esa misma razón, el Estado lo que va a hacer es plantear la necesidad primero de poner en veda, ¿no? en periodo, digamos así, de descanso, de protección a la especie, para ya más adelante nuevamente pues permitir la pesca, pero de una manera sostenible. ¿Qué cosa quiere decir sostenible? Quiere decir que se puede llevar a cabo la extracción del paiche, pero hay ciertas restricciones. Por ejemplo, no se puede extraer el paiche pues cuando digamos tiene una determinada longitud, cuando son muy pequeños o tienen un periodo de vida corta aún, ¿no? Se tendría que pescar a adultos, ¿no? Al igual que ello también no en cualquier momento del año, sino hay ciertas temporadas en las que se puede llevar a cabo dicha extracción. Inclusive hoy en día hay lugares en donde se lleva a cabo la crianza, ¿no? Digamos así, de esta especie de agua dulce, ¿no? Hay criaderos de paiche en la región oriental del Perú, al igual que hay criaderos de trucha, ¿no? En la zona andina de nuestro país. ¿Ya? Entonces, la pesca es una actividad muy importante en el Perú, que es, obviamente se practica desde hace muchísimo tiempo atrás, ¿no? Si nosotros hacemos un recuento histórico, por supuesto vamos a ver que desde civilizaciones muy antiguas, ¿no? Pasando por lo que vendría a ser, pues, Nazca, Paracas, inclusive mucho antes que ellos, ¿no es verdad? Ya se han encontrado evidencias respecto de la práctica de la pesca, ¿no? Por ejemplo, en el hombre de Pampa de Santo Domingo se encontrarían pues ya evidencia de las primeras redes de pescar, ¿no? Con una antigüedad mayor a los 5000 antes de Cristo, al igual que también en el resto de Paiján, en donde se encuentran puntas de piedra que al parecer por la longitud que tenían, ¿no? Por la forma como habían sido confeccionados, se trataría pues de una especie de anzuelos con las cuales se pescaba a ¿no? estos recursos, tanto en los ríos como también a orillas del mar, ¿no? Entonces es una actividad que ha acompañado al hombre, diríamos, ¿no? Peruano, al antiguo poblador peruano, desde hace miles de años atrás, ¿no? En el Perú, ¿qué tipo de pesca vamos a encontrar? En el Perú, como leemos aquí, encontramos la pesca artesanal, ¿no? ¿Qué es la pesca artesanal? Es la pesca básica, como estamos leyendo por acá, o de consumo humano directo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que los hombres se desplazan hacia, por ejemplo, el mar, extraen, ¿no? Con sus medianas o pequeñas embarcaciones, ¿no? Utilizando sus redes, por supuesto, a los peces, y una vez ya extraído, lo dirigen hacia los principales mercados de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, los mercadillos que existen, ¿no? En los conos de Lima,
¿no? Al igual que también, ¿no? El abastecimiento, ¿no? De grandes mercados, de zonas, digamos, pues económicamente un poco más, ¿no? Estables en nuestra capital, son abastecidos principalmente a base de lo que es la pesca artesanal, ¿no? Entonces vamos a leer por aquí qué características tiene, ¿no? Dice, se practica desde las caletas, las cuales no cuentan, dice, con una infraestructura básica. Las embarcaciones son pequeñas, ¿no? Como habíamos comentado, ¿no? Al igual que ellos, pues también en el caso del norte del Perú, por ejemplo, puede llegar a utilizar los famosos caballitos de Totora, las denominadas chalanas también. Y otra característica importante, miren aquí que vamos a mencionar, es que carece de apoyo financiero. Por esa razón, no cuenta con una tecnología adecuada. De repente ustedes en algún momento, si es que han visitado, por ejemplo, el muelle de Chorrillos, ¿no es verdad? Eh, Habrán visto pues a pescadores, ¿no? Con pequeñas lanchas, con pequeñas embarcaciones, ¿no? Desplazarse, ¿no? En dirección, ¿no? De pues las zonas profundas del mar, ¿no es verdad? Bueno, ellos obviamente lo que hacen es alejarse de las orillas, extraer los peces y luego comercializarlos. Una de las áreas de extracción, dice aquí, comprendida dentro de las 5 millas aproximadamente al litoral. Eso es cierto, ¿no? Debido a que no tienen una tecnología, digamos, muy desarrollada, ¿no? Es que ellos no pueden alejarse muchísimo de las costas de nuestro país, ¿no? Sino que su pesca se practica pues en un radio de aproximadamente 5 millas correspondientes al litoral, ¿ya? Y como ya hemos señalado, pues abastece directamente al mercado local, ¿no? A través de pues lo que nosotros conocemos como el pescado fresco. Entonces, ¿no? Aquel pescado que tú consigues de repente en los mercados, ¿no? De tu zona, son producto de la pesca artesanal, ¿no? Que es llevada, digamos, en proporciones también bastante limitadas. Si nosotros, por ejemplo, vamos a los terminales pesqueros, ¿no es verdad? Ellos también van a ser abastecidos en función a lo que es la pesca artesanal, ¿ya? Por ejemplo, en la zona norte de la capital encontramos un muelle, no, perdón, un terminal pesquero muy importante, ¿no? ¿Cuál es ese terminal pesquero? Ahí tenemos al terminal pesquero de Ventanilla, ¿sí o no? Si nosotros nos desplazamos hacia lo que es la zona sur de Lima, tenemos ahí al terminal de Villa María, ¿no? Entonces ahí tenemos dos centros de abasto de carne, digamos, de pescado fresco, ¿no es verdad? Que pues va a servir para, digamos, satisfacer la demanda en parte del consumo local. Entonces así, ahora, ¿cuáles son las especies que vamos a extraer, ¿no? A través de la pesca artesanal? Por supuesto, se trata de especies, ¿no? Que vamos a encontrar muy cerca de las orillas. Dentro de ellas, miren, tenemos 7 especies, ¿no? En este caso, 7 especies de mariscos, como vendrían a ser, ¿no? Los choros, ¿no? El calamar, la pota, las almejas, la concha de abanico, los cangrejos y también las machas. Yo les comento algo, ¿no? Antiguamente, hace 30 años atrás, 35 años atrás más o menos, se consumía bastante choro y machas en Lima. ¿Ustedes han consumido un arroz con machas, por ejemplo, alguna vez? ¿Alguno de ustedes ha comido arroz con machas? Un poquito raro, ¿no es verdad? Antes no, antes se consumía machas y choros, vuelvo a repetir, en gran cantidad, pero se dice que se extrajo tanto volumen en toneladas, ¿no? De machas, las cuales incluso se deshidrataban, se salaban, ¿no? Para ser comercializadas, se extrajo tanta cantidad que casi desaparece, ¿no? Entonces durante muchísimo tiempo estuvo en veda. En el caso de los choros, uno de los grandes problemas de estos mariscos es que como ellos están, ¿no? Muy cerca de las orillas y también pues se pegan, ¿no? Lo que vendrían a ser las estructuras rocosas, lamentablemente debido a que la ciudad creció en población y todos los desechos de la población, ¿no es verdad?, de la ciudad terminaron lanzándose pues prácticamente al mar, ¿no? Lo que ocasionó fue pues un alto nivel de contaminación. Entonces hubo una época en la que la gente pues optaba por no consumir choros debido a que muchos de ellos habían sido afectados con pues la basura, ¿no? Los residuos fecales inclusive que llegaban pues hasta el mar peruano, ¿no? Así que por eso es que hoy en día hay muchísimo cuidado en el consumo respecto a lo que estamos hablando, ¿no?
Y así como estos mariscos, también tenemos otras especies, como por ejemplo la cojinova, ¿no? El lenguado, al igual que yo la sierra, machete, lorna, lisa, toyo, pejerrey, merluza, cachema, pintadilla, miren, a todas las especies que de repente tú has comido, ¿no? Has consumido en algún momento, ¿no? De los cuales, por ejemplo, ¿cuáles son los más consumidos por el poblador de la costa central, en el caso de Lima? Bueno, nosotros consumimos, pues, ¿no? Merluza, consumimos pejerrey, lisa, ¿no es verdad? Jurel, por ejemplo, cojinova, ¿no? Ojo de uva, ¿no? Entre otras especies, ¿no? Pero estas son, vuelvo a repetir, las especies que se obtienen a través de la pesca artesanal. Recuerden ustedes que la pesca artesanal se caracteriza porque no se aleja mucho de las orillas, ¿no es verdad? Y como dice acá, se lleva a cabo a poca distancia de la costa, ¿ya? El volumen de extracción, lógicamente, es reducido, ¿no? Porque las embarcaciones son pequeñas, ¿no? Y las especies que se extraen generalmente pues son desembarcadas en puertos menores conocidas también con el nombre de caletas, como por ejemplo el muelle de Chorrillos que hace un rato les estaba comentando, ¿no? Tú vas hasta el muelle, vas a ver muchísimas pequeñas embarcaciones, ¿no? Los pescadores salen, bueno, generalmente ellos salen de madrugada, entre las 2, 3 de la mañana, ¿no? Ellos ya están pues sobre la caleta, la pequeña embarcación y se alejan de la costa, ¿no? Y pues en las primeras horas de la mañana, entre las 6 7 de la mañana, ellos están ya de retorno para inmediatamente destinar, ¿no? Lo extraído del mar pues hacia los mercados importantes, ¿no? Miren, aquí tenemos algunas de las caletas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos en Tumbes, La Cruz, en Piura, Cabo Blanco, en Lambayeque, Progreso, en Ancash, Coixco. Aquí está la caleta de Chorrillos, ¿no? O el muelle de Chorrillos que les comentaba hace un ratito, ¿no? Que se encuentra en Lima, Pucusana también, ¿no? Y justamente estos dos lugares, muchachos, que estamos viendo acá, Chorrillos y Pucusana, han tenido problemas de contaminación, ¿no? ¿Por qué? Porque los desechos, ¿no? Generados, pues, por lo que es los desagües, prácticamente habían afectado muchísimo a estas dos zonas, ¿no? San Nicolás en Ica, Camaná, por ejemplo, en Arequipa. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la pesca artesanal, ¿no? Mientras que también en el Perú existe otro tipo de pesca que vendría a ser la pesca industrial, ¿ya? La pesca industrial se va a caracterizar ¿por qué? Porque extrae especies, ¿no? En gran cantidad, a diferencia de la pesca artesanal, ¿no? Que sirve para poder producir ciertos insumos, ¿no? Como por ejemplo harina y aceite de pescado, ¿no? Al igual que ello también conservas de pescado. La harina y el aceite de pescado, ¿para qué son utilizados? Son utilizados para poder llevar a cabo la producción de alimentos para el ganado. Por ejemplo, en los años 60, en los años 70, se produjo el boom de la pesca en el Perú. Bueno, ya desde años atrás, como tú recordarás, el Perú, pues a través del gobierno central, a través exactamente del gobierno del presidente José Luis Bustamante y Rivero, había pues proclamado la soberanía, ¿no? Sobre el mar peruano. Exactamente sobre cuánto, 200 millas marinas, ¿no es verdad? ¿Con qué objetivo, con qué propósito el Perú reclama, ¿no? Su soberanía sobre parte de lo que es el Océano Pacífico y lo declara como el mar del Perú? Bueno, aparte de ¿qué cosa es soberanía? ¿Qué entendemos por soberanía? Bueno, soberanía implica pues que se puede ejercer, ¿no? Y aplicar las leyes de un país sobre esa área, sobre ese territorio, ¿no? Ese país tiene toda la potestad y la facultad de proteger, de defender esa área porque según su constitución, pues obviamente las leyes así lo permiten, ¿no? Entonces, cuando el Perú se proclama, ¿no? Como soberano de 200 millas marinas, lo que pretende es que, ¿no? Desde el litoral hasta las 200 millas, ¿no? Mar adentro, se dice todo aquel que quiera llevar a cabo la pesca, la extracción de los recursos en ese lugar, previamente pues tiene que ser autorizado por el Estado peruano. ¿Por qué se plantea eso? Porque tiempo atrás, cuando la pesca se empezó a convertir en una actividad industrial muy importante, ¿no? Debido a que, bueno, acuérdense ustedes que en los años 40 se estaba finalizando pues la Segunda Guerra Mundial, poco después se desarrolla, ¿no? Lo que sería la Guerra Fría con la Guerra de Corea. Una de las cosas
que va a ocurrir es que dentro de esas contiendas bélicas, los alimentos que se trasladaban hasta los campos de guerra, ¿no? Eran justamente alimentos en conserva. Y dentro de ellos, pues, las conservas de pescado. Entonces, la pesca industrial se va a convertir en una actividad importante a partir de ahí. Otra cosa también, ¿no? Que a partir de los años 50, 60 en adelante, debido al crecimiento de la población, va a ocurrir, muchachos, que también va a haber una mayor demanda, ¿no? De cuero, de lana, de carne principalmente, de res, entre otras más, ¿no? Y por esa misma razón, para poder abastecer la alimentación de, ¿no? de esta práctica ganadera, era importante también que se obtuvieran insumos. ¿Y estos insumos cómo se obtuvieron? A través de la carne de pescado, ¿no? Del aceite de pescado. Y es así como se elabora, pues, lo que hemos comentado, el aceite y la harina de pescado, que no es para el consumo humano. Ojo, el aceite y la harina de pescado sirve para producir, vuelvo a repetir, insumos que van a servir para la elaboración de alimentos para el ganado. Entonces, a partir de ahí, ¿no? Toda pues embarcación, ¿no? Extranjera, sea rusa, sea china, sea americana, etcétera, que quiera pescar en el mar, para poder llevar a cabo ello, previamente tiene que obtener la autorización del Estado peruano. Y así se mantiene hasta el día de hoy. Es más, ¿no? Debido a que algunas especies corrieron el riesgo de desaparecer, ¿no? Como vendría a ser, por ejemplo, pues, una de las especies de mayor extracción, justamente para la elaboración del aceite y la harina de pescado, habría de ocasionar que el Estado planteara, ¿no? La necesidad de que se pusiera permanente control sobre la práctica de la pesca industrial. Entonces, hoy en día, inclusive a través de drones, se hace todo un seguimiento, una vigilancia y un control respecto de la extracción de los recursos del mar, ¿no? Bueno, por lo menos en teoría eso es lo que nosotros, ¿no? conocemos. Inclusive hay lugares en las costas de nuestro país en donde se lleva a cabo la práctica de la pesca sustentable, ¿no? Que quiere decir, pues, que se tiene que evitar contaminar el mar, ¿no? Se tiene que también determinar la práctica de pesca por temporadas, y al igual que ello también, si se va a extraer los recursos del mar, ¿no? Deben de cumplir con ciertas condiciones, ¿no? Como tiempo, digamos, pues, o edad que tengan estas especies para así evitar que desaparezcan, ¿no? Entonces, esa es una condición que se ha venido dando en los últimos tiempos. Ahora, ¿cuál es la característica de la pesca industrial? Además de que extrae enormes cantidades, ¿no? de productos del mar para producir insumos, ¿ya? Esta de aquí se caracteriza porque esta pesca no es de consumo humano directo, ¿ya? Recuerden ustedes, a diferencia del anterior, ¿no? Por aquí que leemos, miren, acá dice pesca de consumo humano indirecto, dice acá. ¿Qué quiere decir eso? Que directamente nosotros no nos vamos a abastecer. Estos recursos que se extraen no van, ¿no? a la mesa del consumidor, ¿no? No van a los mercados, ¿no? Sino van a ser procesados, como ya lo he comentado, ¿no? Y a diferencia del anterior, miren, chicos, sí cuenta con apoyo financiero, ¿no? Tanto de capital, ¿no? Capital nacional como también capital extranjero. Obviamente estamos hablando en ambos casos de capital privado, ¿no? Asimismo, también tiene apoyo tecnológico. No sé si tú recuerdas cuando la semana pasada vimos un pequeño, ¿no? video respecto de la pesca, y observábamos, ¿no? cómo ellos a través de radares podían determinar en dónde encontraban la mayor cantidad de peces, ¿se acuerdan? ¿No? Y que obviamente las embarcaciones se tenían que dirigir hacia esa zona para obtener lógicamente resultados óptimos al extraer los recursos, ¿no? Claro, acá dice, cuentan con apoyo tecnológico para la ubicación, extracción y procesamiento y conservación del pescado. Generalmente son en las mismas embarcaciones en donde, pues, estos peces, después de ser extraídos, van a ser procesados, ¿no? Y posteriormente, pues, van a ser comercializados, ¿no? Dentro de ellos, miren, usan además de radar, también boyas, ¿no? Grandes redes, frigoríficos, ¿no? Lógicamente para conservar en temperatura acorde, ¿no es verdad?, a estos recursos del mar, ¿ya? El área de extracción, miren, va entre las 6 hasta las 50 millas próximas al litoral. O sea, este tipo de pesca, ¿no?
como estamos viendo, se lleva a cabo mar adentro, ¿no es así? O sea, en zonas mucho más distantes del litoral, ¿no? Vamos a subrayarlo por acá, ¿ya? Entonces aquí miren enormes diferencias entre lo que es la pesca, ¿no? Artesanal y la pesca también industrial, ¿ya? ¿Cuáles son las especies más extraídas? La anchoveta. Aquí miren, el 61% anchoveta es justamente a base de anchoveta que se elabora el aceite y la harina de pescado, ¿no? Si alguno de ustedes en algún momento ha llegado, pues, ¿no? A de repente consumir carne de anchoveta, no sabe que la anchoveta es una especie chiquitita, chiquitita, muy, muy pequeña, ¿no? Y es por eso que generalmente en los mercadillos no los venden. ¿Por qué? Porque limpiarlos, abrirlos, implica todo un trabajo y generalmente las personas no lo quieren hacer, ¿no? Por lo general, ¿cómo es que nosotros consumimos la anchoveta? En conservas, ¿no? Hay conservas de anchoveta y es muy recomendable su consumo porque tiene un alto contenido de omega, que es importante, ¿no? Para el crecimiento de principalmente los niños en su primera etapa, ¿no? De vida. Al igual que ello también se extrae la sardina, ¿no? La merluza, el atún, la caballa, el bonito, ¿no? Si tú, por ejemplo, compras una lata de conserva, ¿no? Porque no se dice lata de atún. El atún es una de las especies, ¿no es verdad?, que vamos a encontrar en el mar, ¿no? Lo correcto sería decir una lata de conserva, ¿no? De pescado, ¿no? Entonces, si nosotros compramos, ¿no? Una conserva de pescado, pues tú sabes que puede venir de caballa, de merluza, ¿no es verdad? De atún, de bonito, de jurel, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente, pues son estas las especies que van a ser comercializadas, ¿ya? Esta permite, dice, el desarrollo de otras industrias, ¿no? Como por ejemplo, el uso de lo que sería, pues, ¿no? El sistema eléctrico, al igual que ello el comercio también inclusive, ¿no? La producción de aceite y harina de pescado, dice, al igual que conservas, ¿no? Abastecen principalmente al mercado internacional, chicos, no se olviden, ¿ya? Vamos a colocarlo por acá. Sirve para abastecer al mercado internacional en primer lugar, ¿ya? Y bueno, ¿no? Ya pues el excedente, digamos así, se comercializa al interior del país, ¿no? ¿Representa cuánto? Miren, representa el 20% del ingreso de divisas en nuestro país, ¿no? Dentro de ellos principalmente, ¿no? El caso de la harina de pescado, ¿ya? Van por acá entonces las características de la pesca industrial, ¿no? Y aquí tenemos, pues, lógicamente que esta pesca industrial, como requiere, ¿no? De gran infraestructura, también requiere, pues, de puertos, ¿no? Mayores, con mejores condiciones, ¿no? Para que las grandes embarcaciones se puedan, ¿no? Acercar estos lugares, ¿no? Cámaras frigoríficas, entre otras más, ¿no? Y, por supuesto, mano de obra calificada. Aquí tenemos, por ejemplo, dentro de los principales puertos, ¿no? Talara en Piura, Paita en Piura, Eten en Lambayeque, ¿no? Ahí tenemos al puerto de Salaberry en La Libertad, ¿no? El puerto del Callao, ¿no es verdad? Pues aquí, ¿no? Cerca de la capital, Chimbote en Ancash. Quienes tienen familia en el norte del Perú, en Chimbote, saben que Chimbote es una ciudad, pues, que está abocada, ¿no? En un porcentaje muy alto a la práctica de la pesca industrial. Inclusive cuando tú viajas hacia ese lugar, el olor, ¿no? Que se percibe, pues, en esa zona es bastante fuerte, debido, ¿no? A la gran práctica de la pesca industrial, ¿ya? También tenemos lo que es la pesca continental, como comentábamos en los ríos, ¿no es verdad? Aunque muchos de los ríos han sido víctimas de contaminación, ¿no? La contaminación minera, la contaminación por derrame de petróleo, la contaminación, por ejemplo, debido a las altas concentraciones, ¿no? De población en el curso bajo de los ríos, han sido los que han afectado fuertemente, pues, a la pesca continental, ¿no? Aquí en el caso de la costa tenemos que la pesca en la costa es predominantemente artesanal. Me refiero a la pesca en los ríos costeros, ¿no es verdad? Que no se pueden desarrollar en todos debido al problema de contaminación que comentábamos. Por ejemplo, hace algunas décadas atrás sí se podía pescar en el río Rímac, ¿no? Lamentablemente hoy en día eso ya no es posible, ¿no? Debido al alto nivel de contaminación. Miren, dentro de los ríos de la costa, en donde vamos a encontrar, ¿no? Todavía camarones, por ejemplo, está el río de Pativilca, Cañete, el río de Pisco, Ocoña, Camaná, Majes, ¿no? Tambo, ¿no? Arequipa es una zona, ¿no?
con lugares como Coña y Camaná, de donde se extrae abundantes camarones, ¿no? Y que, por supuesto, abastecen, pues, a la demanda de la región, ¿no? En la región de la sierra, tenemos aquí que también se desarrolla la pesca artesanal, tanto en los ríos como en los lagos y las lagunas, ¿no? Y aquí, pues, ¿cuáles son las especies que se van a extraer? ¿No? Además de peces de agua dulce, ¿no? Tenemos también a la rana, ¿no? Que también es consumido por la población en algunos de estos sectores, ¿no? El lago Titicaca, obviamente, destaca en el aspecto que estamos comentando, ¿no? Y es por eso, pues, que en este sector también la población, ¿no? No solamente extrae y consume la carne, pues, de pescado, sino también la deshidrata, justamente para poder reservarla por un periodo prolongado, ¿no? Y en la selva, como comentábamos, pues, ¿no? Se da en los ríos, en las cochas o las llamadas tipichas, que son las lagunas dejadas, pues, por el recorrido de los meandros, ¿no? Y aquí tenemos, pues, a varias especies, ¿no? De entre ellos el paiche que comentábamos, la carachama, el boquichico, las pirañas, por ejemplo, que también consume la gente del lugar, ¿no? Bien, entonces aquí, chicos, miren, hemos resumido las características que va a presentar la pesca en nuestro país, ¿ya? Recuerden ustedes que tenemos dos tipos de pesca. Una que vendría a ser la pesca del tipo, ¿qué tipo? Artesanal, y la otra que es la de tipo industrial, ¿ya? La pesca artesanal es la que más se practica y la pesca industrial es la que, si bien es cierto, se desarrolla mar adentro, ¿no? Y genera bastantes divisas para el Perú, ocurre de que es la que menos nos abastece a nosotros, ¿no? Porque principalmente, como ya hemos leído, está destinado para la demanda internacional, para los grandes mercados a nivel mundial, ¿no? A ver, aquí vemos algunas preguntas, chicos, ya para ir terminando. Por ejemplo, vamos a desarrollar algunas de ellas. Dice, la 4, tipo de pesca que se realiza entre las 0 millas a 5 millas y sirve para el consumo humano directo. Lógicamente, si me están preguntando de un tipo de pesca que se desarrolla entre las 0 a 5 millas, ¿no? Mi respuesta tendría que ser ¿cuál? ¿No? La artesanal, ¿no? Y el departamento donde se lleva a cabo el mayor registro de extracción pesquera, ¿no? Vendría a ser Ancash, en donde vamos a encontrar, pues, el puerto de Chimbote, ¿no? Ahí la pesca industrial principalmente, pues, ¿no? Es una de las que habría de primar. ¿Ya? Señala la característica, dice que corresponde a la pesca artesanal, se realiza 5 millas mar adentro, bueno, eso sería en el caso de la pesca industrial, ¿no? Se extrae anchoveta, atún y sardina, esto es pesca industrial. Usa grandes embarcaciones, bueno, eso corresponde a la pesca industrial, ¿no? Cuenta con apoyo económico y técnico, no, al contrario, ¿no? Carece de financiamiento, carece de tecnología, ¿no es verdad? Más bien desarrolla esto con lo que vendría a ser, pues, embarcaciones bastante, ¿no? Rústicas, diríamos, ¿no? Genera bastante empleo, bueno, eso sí, ¿no? En comparación con la pesca industrial. En la pesca industrial, pues, se requiere de poca mano de obra en realidad, porque prácticamente no todo el trabajo de extracción se hace de forma técnica, ¿no? En cambio, en la pesca artesanal, pues hay mucha gente, ¿no? Que está vinculada con este tipo de actividad, ¿no? Así que, muchachos, por favor, yo les voy a pedir que revisen ustedes las preguntas que están en el material y que lo puedan desarrollar, ¿ya? Para que de esa manera puedan complementar la información, ¿ya? Vamos a parar por aquí en un momento.